Boris es un irremediable borracho. Pero también es muy inteligente y astuto. Y la parca ha venido por él. ¿Podrá escapar de ella? Un ardid para la señorita muerte. Historia de fantasía oscura por Augusto Andra. Disponible en Amazon Kindle. Criaturas literarias. Hola mis criaturas literarias, embusteros misteriosos. Yo soy Augusto Andra. Hoy toca reseña literaria con un antiguo libro de 1895, oscuro, misterioso e interesante. Que resulta que lo había leído el año pasado, pero al final el libro que leí no estaba completo, así que lo tuve que releer. Pero bueno, eso es otro cuento. Esta es mi reseña de Los Tres Impostores, escrito por el autor galés Arthur Machen. Este es un particular libro muy curioso, porque a pesar de que tiene una historia principal, un eje principal para toda la trama, también puede funcionar como si fuera una antología, y ya sabe que a mí me encantan las antologías. Así que vamos primero con una pequeña sinopsis de la trama principal. En una Londres a finales del siglo XIX, la historia se centra en Dyson, un aspirante y curioso escritor, acompañado por su buen amigo Charles Phillip. Ambos son personas muy sabias y cultas, con gustos por el conocimiento y las buenas conversaciones. El transcurso de la trama comienza a dividirse desde el encuentro de la primera historia que se cruza en el curioso camino de este par de amigos. Durante la narración, ambos conocen a personajes muy misteriosos y probablemente peligrosos, que al Dyson y Charles interesarse por ellos, estas personas les cuentan sus historias y cómo llegaron allí. Pero estas anécdotas o historias se tornan muy turbias, oscuras y hasta cierto punto demasiado increíbles como para ser ciertas. Y es muy probable que algunos de ellos estén mintiendo, como todo un profesional impostor. Hola criatura, suscríbete al canal y activa la condenada campanita. Muchas gracias, te dejo un libro de regalo en la descripción. Ahora ya pueden entender por qué, a pesar de que tiene una historia principal, en la trama las historias se dividen en subtramas o historias paralelas dentro de la misma trama. Cada personaje que conocen Dyson y Charles va contando una historia diferente, historias misteriosas, que al mismo tiempo pueden funcionar o pueden ser leídas independientemente, precisamente como si fuera una antología. Lo genial de estas narraciones es que podemos encontrar pistas y detalles muy pequeños que quizás algunas veces pasan desapercibidos si no prestamos atención, que nos indican que estas historias de cierta manera están conectadas una con otra. Cada personaje que conocen es más misterioso que el anterior, y cada historia, a medida que van conociendo, leyendo o escuchando los relatos, se van tornando mucho más espesos, macabros, oscuros y hasta inexplicables. Pero Dyson y Charles son muy astutos, tanto como para darse cuenta cuando algo no está bien fundamentado. Siendo hombres de ciencia, cuestionan a sus narradores con mucho ahínco y respeto, indagando en esas historias tratando de encontrar soluciones o una posible verdad. Y como siempre les recomendaré mis historias favoritas de esta, entre comillas, antología. Una cosa que quiero destacar es que este libro está dividido en 8 capítulos, pero cada capítulo algunas veces tiene más de un relato contado por más de un personaje. Además de que hay relatos que son muy largos y cuentan con otros relatos más cortos dentro del mismo relato. Es por eso que algunas veces este libro es un poco difícil de leer, de entender completamente, porque hay que prestar mucha atención con todos los detalles. Y una última cosa, daré una sinopsis muy breve de cada relato para que ustedes cuando puedan leer la novela encuentren esas conexiones que hay entre historias para que puedan entenderlas mejor. Así que comencemos entonces con estas recomendaciones. El Tiberio de Oro. Un peligroso asesino persigue a un hombre para robarle. Durante la persecución, el hombre deja caer un objeto brillante al suelo, un genuino Tiberio de Oro. El Valle Oscuro. Un hombre es contratado por un misterioso sujeto para que le sirva de escriba.
Pero este extraño personaje parece estar involucrado en aterradoras prácticas que atemorizan a los ciudadanos del pueblo. Todo se complica cuando los pueblerinos confunden al hombre con el misterioso sujeto y tratan de asesinarlo en varias ocasiones. El sello negro. Un profesor etnólogo está obsesionado con una de sus investigaciones, relacionada con un misterioso objeto negro en forma de piedra. Todo indica que el hallazgo final de su búsqueda radica en un lugar especial del planeta donde nacería un niño con problemas, que tendrá alguna especie de conocimiento cósmico y oscuro en su mente. La doncella de hierro. Tras perderse en las calles oscuras de Londres, este hombre es ayudado por un particular sujeto que lo invita a pasar la noche en su hogar. Pero este misterioso amigo tiene gustos muy extraños, como una inmensa habitación llena de aparatos y utensilios de tortura de siglos pasados, una inmensa colección barbárica y sádica. El polvo blanco. Una mujer se encuentra sumamente preocupada por la salud de su hermano. El hombre ha ingerido constantemente un extraño polvo blanco en su bebida, conocida como el Vinum Sabati, que ha cambiado su personalidad drásticamente, inclusive al punto de llevarlo a una horrible metamorfosis. El joven de anteojos. Un intelectual chico es persuadido por un sabio hombre para unirse a su hermandad. Sin embargo, el chico comienza a descubrir que esta supuesta hermandad oculta facciones muy extrañas y paganas, y lo han obligado a buscar personas por las calles para llevarlos a su congregación y asesinarlos, quitándoles mucho más que sus vidas. La residencia abandonada. Dos amigos entran en una mansión antigua y solitaria, recorren los pasillos con curiosidad y de repente comienzan a escuchar aterradores gritos y quejidos, descubriendo algo espeluznantemente aterrador que ocurría allí mientras ellos curioseaban. Y bueno, mis criaturas, esas fueron mis historias preferidas de este libro. Pero como siempre yo les recomiendo leer la novela completa, que no es tan larga, y que ustedes mismos elijan cuáles son sus relatos favoritos. El formato del libro es bastante sencillo de leer. Siendo de esa época, bueno, me recordó un poco a las narraciones de Oscar Wilde, muy detalladas con muy buenos diálogos, aunque como les dije antes hay que prestar muchísima atención con todas las historias y tratar de encontrar esas conexiones porque tiene muchos personajes secundarios. Todos los personajes tienen una forma muy particular de narrar, pero sobre todo muy elegante, aristócrata y elocuente, precisamente como era ese tipo de habla en Londres para esa época. Contamos con dos tipos de narraciones distintas: la narración de los personajes y un narrador omnisciente ocasional que aparece en ciertas partes para ir uniendo esas historias que van contando los personajes. Pero lo genial es que se nota muchísimo la diferencia cuando es un personaje dentro de la historia quien está narrando, porque narra desde su propia perspectiva, y obviamente el narrador omnisciente sabe mucho más de las cosas y explica algunos detalles que los otros personajes quizás pasan desapercibidos porque no lo están viendo directamente. Pero ambos estilos de narraciones, contando que cada personaje tiene sus narraciones particulares, son muy geniales y se complementan bastante entre sí. Aunque algunas veces algunas narraciones de personajes se pueden parecer mucho porque son muy elegantes y muy elocuentes, pero eso tiene un particular detalle que ya voy a explicar. El libro se llama Los Tres Impostores, puesto que dentro de los personajes que Dyson y Charles conocen existen precisamente tres impostores. Entonces creo que debido a ese gran detalle, algunas narraciones pueden parecer contadas por la misma persona. Pero eso es lo genial de este libro, porque mientras vas leyendo te conviertes en un auténtico Sherlock Holmes, porque vas averiguando todas las cosas, todas las conexiones para indagar dentro de la subtrama, porque a veces no te la cuentan y tú mismo tienes que ir averiguando qué es lo que está ocurriendo exactamente tras todas esas historias que te van contando. Y bueno, esto no es un spoiler, pero los personajes principales no son detectives, entonces digamos que no tienen esa voluntad o más bien el tiempo para estar resolviendo esos misterios o esos crímenes, pero en cambio uno como lector sí va captando todas esas señales y esas pistas y uno sí puede ir resolviendo las cosas a medida que va leyendo todo. Y de esa manera te sientes más bien como un espectador o un tercer personaje que va acompañando a Dyson
y a Charles en todas esas historias y que va haciendo las conexiones que quizás ellos no han podido hacer, pero que con las mismas deducciones que ellos hacen, tú puedes hacer las conexiones y entiendes muchísimo más toda la historia completa. Y hablando del final, el final es espectacular. Obviamente no lo voy a decir porque no voy a decir spoilers, pero es uno de los mejores finales que he visto en historias de suspenso y, digamos, thriller, terror. Porque una de las cosas más geniales es cuando culminas de leer el libro, te das cuenta que está demasiado intrínsecamente conectado con el prólogo al inicio del libro. Entonces yo les recomiendo que cuando terminen de leerlo, vayan de nuevo al inicio a leer el prólogo para que vean cómo les va a volar la cabeza con todas esas conexiones que tiene. Si mientras estás leyendo y en alguna parte de la trama o en algún punto de las historias te pierdes o tienes un cabo suelto, espera terminar el libro y vuelve otra vez al inicio. Cuando leas ese prólogo vas a entender absolutamente todo. Una advertencia que les doy al leer este libro es que, obviamente, como ya he dicho varias veces, es un poco difícil de entender, pero sobre todo que tengan muy buena memoria o que por lo menos tengan un lugar donde anotar los nombres, porque son muchos personajes y son complicados, y además tienen que saber quizás quién es el impostor, quién no, en qué lugar están sobre todo, pero aprenderse los nombres es súper importante en este libro. Si les gustan las historias con muchos relatos adentro, el misterio de una Londres oscura y atemorizante, las hermandades secretas, los enigmas paganos y los crímenes que deben ser resueltos con ingenio, no pueden dejar de leer Los Tres Impostores, escrito por Arthur Mackay. Había escuchado antes hablar de este escritor, pero nunca había leído nada de él, lo cual me arrepiento porque escribe muy genial, así que va a estar en la lista para próximas lecturas porque tiene muchos libros clásicos de terror y obviamente los quiero leer. Y díganme ustedes, ¿ya conocían a este escritor? ¿Ya leyeron esta novela? ¿Cuáles fueron sus relatos favoritos? Díganme todo abajo en los comentarios. Y hablando de los comentarios, abajo en el comentario fijado les voy a dejar un enlace para que puedan comprar este libro en Amazon y también una Kindle en caso de que no tengan una Kindle y quieran tener una tan genial así como la mía. Les voy a dejar enlaces también, además de para que se suscriban a Kindle Unlimited para que lean 1.000.000 de libros gratis si se suscriben ahí. Así que vayan para abajo y ahí van a tener toda la información. Por cierto, hace poco publiqué en mi blog este relato llamado Viril Aspid. Es un relato de humor erótico con terror, algo así como con temática de San Valentín, a ver si les gusta, que por cierto también se los voy a dejar abajo para que se rían un rato con este libro, con este relato que quedó bastante genial y bastante cómico, pero que también tiene algunos toques de terror que les puede gustar. Eso fue todo por este video. Yo soy Augusto Andra, el autor de tus peores pesadillas. Recuerda comentar, regalarme like, suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales que voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Nos vemos. Suscríbete al canal y mira este